Evangelio según San Lucas, el capítulo 10, los versos del 25 al 28. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la palabra del Señor, y dice así. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Esto es palabra de Dios. Vamos ahora. Hermanos, el texto de esta mañana comienza con algo que es muy usual en nuestros días. Preguntas para tomar a las personas de atrás para adelante, como se diría popularmente, o fuera de base, como usted diría en el argot beisbolístico. Pero lo más importante es que este hombre, que es una persona conocedora de la Torá, de la ley, trata de preguntarle a Jesús en un intento para desacreditarle y desafiar la autoridad del Señor. Y este intérprete de la ley dice ahí explícitamente el verso 25, que le hace esa pregunta para probarle. Es decir, la intención no es tanto aprender como probar si realmente el Señor Jesús tiene una respuesta apropiada. Y el Señor, en su sabiduría y en la maestría que le caracteriza, lo que hace es remitirlo a su conocimiento anterior. De hecho, él es un conocedor de la ley, un conocedor de la Torá, y el Señor en el verso 26 le dice: ¿qué es lo que está escrito en la ley? Y él mismo se responde la pregunta que ha hecho inicialmente. ¿Amarás a Dios? Después con todo el ser, ¿verdad? Después nos vamos a detener en eso. Y vas a amar al prójimo. Amar al prójimo como te amas incluso a ti mismo. Esta respuesta sale, ¿verdad?, del intérprete de la ley, la saca de la Torá, tanto del Shemá de Deuteronomio, de Deuteronomio 6, verso 5, donde dice: amarás al Señor tu Dios, pero también trata el Levítico 19, 18, donde habla de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que cuando este señor responde, Jesús valida su respuesta y establece como principio fundamental de la vida cristiana el amor a Dios traducido en acción a los demás. Así que Jesús no le confronta, no discute, sino a una intención de probarle. Lo que hace Jesús es que lo lleva al plano de la enseñanza y se aprovecha de esa pregunta para enseñar, en este caso, el amor a Dios y el amor a nuestro semejante. Así que el pasaje de esta mañana nos invita de alguna manera a analizar nuestras prioridades en este tema y sobre todo si estamos viviendo acorde con este mandamiento tan importante. Dice la primera parte nos habla de amar a Dios. Y fíjense ustedes que ahí te habla de amar a Dios con todo tu ser. Primeramente dice que ames a Dios con tu corazón. En el corazón es donde supuestamente, aunque para el mundo de Israel el corazón era todo, la voluntad, el pensamiento, tenía que ver con todo, pero fíjense ustedes
que en el corazón, ahí nosotros tenemos las intenciones, los anhelos, los deseos, los sentimientos. Y cuando a ti te dice que tú ames a Dios con todo tu corazón, realmente lo que te está indicando esto es que tú llenes tu corazón del amor que viene de Dios. Y cuando tú amas, tú puedes dar sin amar, pero cuando tú amas, siempre vas a dar o te vas a dar a ti mismo, porque no hay un amor real que no conlleve a acción de entrega total. Así que cuando tú tienes el corazón conforme al amor de Dios, a ti los intereses de Dios van a ser tus intereses. Cuando el corazón de Dios se quebranta, tu corazón se quebranta. Y cuando el Señor pone anhelos en tu corazón, vienen desde lo más profundo de su voluntad. Por otra parte, dice aquí que le amarás con todo el alma. Quiere decir no solo el corazón, sino también con todo el espíritu. Y hay un elemento de la espiritualidad cristiana que se ha perdido, que es la capacidad de maravillarte, de asombrarte ante las cosas que amas a Dios. Cuando tú amas a Dios con toda tu alma, tú puedes percibir la obra de Dios, su gracia, las respuestas, la manera en que lleva tu vida, y tú puedes darte cuenta cómo muchas veces te percatas de tu indignidad ante el amor, ante la grandeza, ante la maravilla de Dios en tu vida. Hay un texto bíblico que habla de que Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro. Y allí vio una zarza ardiendo y pudo percibir que allí estaba la presencia santa de Dios y quitarse las sandalias para estar delante de Dios. ¿Saben lo que le pasa a la iglesia contemporánea? Que muchas veces habla de que ama a Dios, pero es un Dios de rutina. Ya no nos asombramos, ya no vemos su santidad, ya no estamos abiertos en espíritu a que el Señor se comunique y se revele a nuestra vida. La capacidad del asombro es el principio de la adoración. Y nosotros tenemos un Dios sorprendente. ¿Cuántos dicen amén? Un Dios que exagera, un Dios que responde cuando incluso ya tú no esperas. Nosotros tenemos un Dios que te sostiene y que es maravilloso. Por eso le adoramos y sobre todo tenemos que reconocerle con toda su majestad, con toda su grandeza, con toda su santidad. También tú adoras al Señor con tu mente. Tú amas al Señor con tu conocimiento. Y tú necesitas llenar tu mente del conocimiento de Dios. Cuando usted ama a una persona, a usted le gusta conocerla, saber cuál es el plato preferido, saber qué cosa es lo que más le gusta para agradar su corazón. Y de la misma manera, usted tiene que entender que al llenar su mente de la mente de Dios, usted va a tratar de aprender a agradar al Señor y de darte cuenta que tú eres responsable por adquirir ese conocimiento de Dios, por adquirir esa llenura de Dios. Y por último dice que tú amas a Dios con todas tus fuerzas, es decir, con todo tu empeño, con toda tu voluntad, con todo tu deseo. Y las fuerzas tienen que llevar acción. Quiere decir, no es un amor etéreo, no es un amor sentimental, es un amor que se manifiesta en nuestra forma de vida. Así que, hermanos, amar a Dios con todo nuestro ser no es otra cosa que Dios se convierta en nuestro respirar, nuestro pensamiento permanente, aprender a ver las formas en que Dios obra, aprender a reconocer sus señales en nuestra vida, aprender a rendir nuestra mente que muchas veces nos lleva cautiva, todos esos pensamientos que te atrapan,
entregarlos al Señor y rendirlos a su voluntad. Tú tienes que aprender a tratar de serle fiel y de agradarle e incrementar en tu vida el deseo de búsqueda y de relación con el Señor, como la necesidad que tú tienes del agua o de la comida o del sueño diario. También necesitar de esa manera relacionarte con Dios, no solo en la vida personal, sino también en la vida comunitaria. Porque, hermanos, muchas veces las personas no valoran el congregarse cada domingo. Y cuando hay personas que ya no pueden venir, o que por un problema de enfermedad o un problema de lejanía, sienten el vacío de la comunidad de fe, que realmente también es aliento para nuestra vida y es presencia del Señor. Así que, hermanos, lo primero que nosotros tenemos que edificar y que crear es esa relación con el Señor, una relación integral donde yo esté para Dios tal y como Dios está para mí. Pero también en este pasaje hay una visión horizontal del amor a Dios. Porque nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, ama a Dios y ama a tu prójimo. Es decir, ahí está el sentido horizontal del amor. Y es importante porque en esa relación entre Dios y tú, si realmente tú vas a llenar el corazón tuyo del amor de Dios, tú no vas a poder vivir una vida de indiferencia ni de egoísmo. Tú vas a tener que tener mirada para aquellos que te rodean. Tal vez sea en el servicio, tal vez sea en la escucha o el acompañamiento. Puede que sea solo dedicando tiempo para la persona o creando espacios para ayudarles en sus esfuerzos personales, creando dignidad para ellos, esperanza, justicia y sobre todo edificando, porque es muy importante en estos tiempos que nosotros como iglesia sepamos que mientras el mundo puede estar llenando de miedo y de incertidumbre y de temores a la gente, usted es llamado a tener palabra de sabiduría, de esperanza, de edificación, de acompañamiento y sobre todo usted no deje nunca de compartir lo que usted tiene, que es un tesoro preciado, que es la palabra de Jesucristo y la presencia de Cristo en su vida, a tiempo y fuera de tiempo, con sus palabras. Hable de lo que Dios ha hecho, hable de lo que Dios es en tu vida, y eso es amar a las otras personas. Hay gente que te dice, ora por mí. Yo creo que tenemos que orar por las personas, pero nada mejor que enseñar a la persona a orar él mismo y a tener esa relación y esa comunión con el Dios de amor, de tal manera que esa experiencia de amar a Dios y sentirse amado por Dios pueda ser una realidad para aquellos que nos rodean. Así que amar al otro es estar para el otro, siendo la imagen de Dios, siendo palabra de Dios, siendo abrazo de Dios para aquellos que nos rodean. Pero en esta manera de amar, también nos dice que hay algunos límites. Y dice aquí que usted tiene que velar por la medida del amor. Ama al prójimo, ¿y cuál es la medida? Como a ti mismo. Y al amar a los otros como a ti mismo, ahí te está diciendo primeramente, no te ames tú más que al otro. Pero también te está diciendo, tampoco te puedes amar menos que a los otros. Quiere decir que acá delante del Señor usted tiene un valor, usted tiene una dignidad, usted tiene una medida de amor para compartir donde no puede amarse más
no puede vivir en el orgullo de creer que usted está por encima de, pero tampoco puede menospreciarse ni denigrar la imagen de Dios que hay en usted. Yo tenía una amiga que tenía una manera muy popular de explicar este pasaje. Ella decía: si te haces alfombra, te pisan. Eso es real. Y uno tiene que realmente aprender que hay momentos en que el amor a los otros puede denigrarte y hay que saber poner alto y hay que saber parar. Pero qué lindo poder vivir ese amor con Dios, ese amor de relación donde Dios pone en tu corazón y en tu pensamiento su voluntad, y tú puedes ser presencia, abrazo, sobre todo escucha y acompañamiento para aquellos que te rodean. Hay un himno que cantamos el domingo pasado que hablaba: mi cansancio que a otros descansa, amor que quiere seguir amando. ¿Cuántas veces usted no siente cansancio por amar a otros? Y usted asume ese cansancio solo porque le es grato ser parte del amor de Dios hecho acción para aquellos que le rodean. Pero si la primera parte del versículo nos habla de amar a Dios con todo nuestro ser, y la segunda parte del versículo nos habla al prójimo como a nosotros mismos, me gustaría que pensáramos también como iglesia cómo nosotros expresamos el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Y saben ustedes cuál es una de las realidades de la iglesia en Norteamérica? Hay personas que han asistido toda la vida a la iglesia, que pueden haber escuchado más de 4,000 sermones. Hay personas que pueden haber cantado más de 20,000 himnos. Pero cuando usted le pregunta a cuántas personas tú has llevado a Cristo, ni siquiera pueden cubrir los dedos de una mano. Quiere decir, ni 5 personas han conocido a Cristo a través de ellos. Quiere decir, hermanos, que nos hemos convertido, o la iglesia en este momento contemporánea está convirtiéndose en una iglesia de gente que viene a consumir el producto sin darse cuenta que la iglesia es lo que eres tú, porque tú eres iglesia. Y que en la medida en que nosotros expresemos el amor de Cristo, tengamos una relación estrecha con el Señor, podamos servir y accionar el amor de Dios en nuestra comunidad, así mismo lo podremos hacer en el mundo y así mismo podremos compartir el Evangelio. La gente hoy se ha calado en el cerebro que hay que ser políticamente correctos, que no podemos agredir a otros con nuestra filosofía o con nuestra creencia. Y es interesante cómo hay gente que te llama un día y te dice: ¿y por qué tú nunca me hablaste del Señor? Tanto tiempo que trabajamos juntos, tanto tiempo que estudiamos juntos, y a uno le da pena y tú no quieres invadir la privacidad de la gente. Hermanos, tengamos la osadía del amor, de no vejar a nadie por sus creencias, pero sobre todo de presentar un amor liberador en Cristo Jesús, aquel que está con nosotros todos los días hasta el fin y en cualquier circunstancia. Así que yo creo que si la iglesia va realmente a expresar el amor, una de las cosas que tenemos que hacer como miembros es convertirnos en palabra de Dios para el mundo y en proclamación de una noticia que es buena y que reconoce que Dios nos ha enviado a Jesucristo en la cruz del Calvario para darnos una oportunidad de ser hijos e hijas de Dios redimidos por su sangre.
No hay regalo mayor, y eso nosotros tenemos que compartirlo, que anunciarlo y sobre todo que asumirlo en nuestras vidas. Para concluir, hermanos, estamos comenzando un mes donde de alguna manera vamos a estar hablando de amor. Pero usted no puede generar amor si primeramente no se llena del verdadero amor, que es el amor de Dios. Así que primeramente trabajemos esa relación con el Señor, donde verticalmente usted pueda llenar su corazón, su mente, su alma y su acción, todas sus fuerzas, para agradar al Señor. Pero no hay nada más contradictorio que nos llamemos cristianos y que la gente que nos rodea no pueda ver a Cristo en nosotros. Así que también para los otros, trate de reflejar el amor de Cristo y de ser presencia de Dios para aquellos que nos rodean. Que sea nuestro anhelo amarle, servirle, trabajar para el Señor, para que el mundo pueda conocer este amor y sobre todo que tengamos la satisfacción de haber hecho la voluntad de Dios, amándonos los unos a los otros. Vamos a orar.